Animales Fantásticos y dónde encontrarlos es el primer spin-off de la saga de Harry Potter, dirigida por David Yates, el mismo que dirigió las últimas películas del Joven Mago. La última estrenó hace unos años, hace un buen tiempo que tenemos una película que se desarrolla en este universo. Y es también el debut como escritora, mejor dicho como guionista de cine de J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. Honestamente yo no le tenía mucha fe a la película, ningún material promocional de la película me había emocionado demasiado. Me parecía que el tráiler, en realidad todos los trailers de la película no eran particularmente buenos, no lograban emocionarme por esta saga. Lo cual era raro considerando que yo soy un gran fanático de las películas de Harry Potter. De los libros también me he leído cada novela probablemente unas 10 veces. Pero ningún tráiler de Animales Fantásticos donde encontrarlo realmente me emocionaba. Entonces estaba un poquito preocupado por este spin-off. Y no estaba particularmente interesado tampoco, tanto así que ni siquiera vi la película en su estreno, también porque estaba de viaje, pero hubiera podido hacerlo allá porque se estrenó también a la misma fecha en Argentina, pero igual me tomé un poco de tiempo para ir a verla. Y realmente debo decir que la película me ha sorprendido gratamente, es uno de los blockbusters más satisfactorios que he visto en lo que va del año, es una película con mucho corazón, muy emotiva. Y lo más importante es que se nota que realmente tenía una historia de contar, que J.K. Rowling ama ese universo, realmente le importan estos personajes, realmente quiere contar una historia bien hecha, bien escrita, con buenos personajes, que no se sintiese gratuita. Entonces no sientes que es una película que ha sido hecha únicamente por la plata, por el dinero, para generarle más ganancias a Rowling o a la Warner Brothers, sino realmente sientes que es una película que valía la pena contar y ser vista en el cine. La película se desarrolla en los años 20, más o menos en la época de la depresión, un poquito antes. Nuestro protagonista es Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne, que es este magizoólogo que dentro del universo de Harry Potter escribió el libro Animales Fantásticos donde encontrarlos, que es un libro sobre criaturas fantásticas que de hecho los estudiantes de Hogwarts muchos años después, como 70 años después, siguen leyendo en el colegio. En la película más bien tenemos a Newt que está viajando de Londres a Nueva York para devolver a una de sus criaturas a su hábitat natural. Resulta que Newt tiene este maletín en donde tiene todo un hábitat para un montón de criaturas que él va salvando, porque a diferencia de la mayoría de magos él no le tiene miedo y su propósito es educar a los demás magos para que sepan exactamente qué es lo que hacen con esas criaturas y por qué no deben dañarlas y por qué son tan valiosos para la humanidad. Lamentablemente una vez que Newt llega a Nueva York como que se encuentra con un poco de problemas, empieza a ser perseguida por Tina, interpretada por Katherine Waterston, que es esta agente básicamente del gobierno mágico en los Estados Unidos, una cuestión equivalente al Ministerio de la Magia en Londres. También tenemos a su jefe llamado Graves, interpretado por Colin Farrell, que tiene como que unos objetivos un poquito siniestros. Y eventualmente también Newt se encuentra con Walski, que es este No Match, o sea, es decir, un mago, el equivalente a mago en Estados Unidos, interpretado por Dan Fogler, que se ha involucrado un poquito en los problemas de nuestros personajes. Lo que está sucediendo es que este grupo antimagos o antibrujas, liderado por el personaje de Samantha Mordon, que quiere básicamente exponer a los magos a la humanidad, a los No Match. Entonces hay todo este conflicto entre el ministerio y este grupo de personas que quieren revelar a los brujos ante la humanidad, y Newt básicamente se ve involucrado en ese conflicto. Y lo peor de todo es que encima se le empiezan a escapar varias criaturas de su maletín a lo largo de Nueva York, entonces le empiezan a echar la culpa de un montón de cosas siniestras que están sucediendo, pero que lamentablemente, o mejor dicho afortunadamente, él no está involucrado en eso. Entonces es interesante porque tenemos a Newt, que es este personaje que viene de un mundo diferente, más o menos diferente, y es nuevo en Nueva York, entonces experimentamos un poquito la historia a través de él y cómo se ha involucrado en esta cuestión, en este conflicto entre los No Match y los magos de Estados Unidos, y cómo empiezan a suceder cosas siniestras. También tenemos este personaje que es un poquito raro, que es Credence, interpretado por Ezra Miller, que es este niño que es abusado por el personaje de Samantha Mordon, pero que aparentemente tiene mucho más dentro de él de lo que un montón de gente cree, tanto así que es manipulado por el personaje de Colin Farrell. Y por supuesto tenemos el personaje de Dan Fogler, que es este hombre que no sabe nada de la magia, que poco a poco es introducido al mundo de la magia en Estados Unidos a principios de siglo. Entonces tenemos un montón de personajes con los cuales nos podemos identificar. Tenemos al outsider mago, al outsider que recién está entrando al mundo de la magia desde otro país a este país. Tenemos al outsider No Match, que básicamente está aprendiendo todo sobre los magos junto con el público y que básicamente hace todas las preguntas que cualquier miembro del público podría tener. Entonces en ese sentido yo creo que el guión de J.K. Rowling hace un muy buen trabajo a la hora de presentar personajes creíbles con los cuales uno se puede identificar. No son personajes necesariamente patéticos, pero son los personajes con los que viven como de conflictos internos muy verosímiles. Entonces tenemos este mundo mágico, fantástico, poblado por personajes muy humanos, que es básicamente lo que Rowling hizo con Harry Potter y que repite con mucho éxito en Animales Fantásticos. De hecho ayuda el hecho de que la mayoría de personas están todos muy efectivamente realmente. El gran Eddie Redmayne es muy efectivo como Newt Scamander, le da esta cualidad medio autista al personaje, siendo honesto, siempre está distraído, mirando a un lado, como que no hace mucho contacto visual con las personas, siendo que es muy tímido, de repente que prefiere, es uno de los personajes que de repente prefieren
de repente congeniar o socializar más con sus criaturas que con los seres humanos, pero a la vez tiene tanto carisma y es tan simpático y encima desarrollar algún tipo de sentimiento romántico por Tina, interpretada por Kathy Watterson, que al final es muy fácil identificarse con él. O sea, al principio es un poquito perturbador, pero eso se esfuma rápidamente y al final siempre estamos apoyando a Newt y queriendo que le salga bien todo lo que le sucede, ¿no? Watterson es muy buena como Tina también, es un personaje con conflictos un poquito más fuertes de repente, es un personaje muy humano. De hecho, antes era una Aurora, pero tuvo un pequeño problema en el trabajo, entonces ahora tiene un rol un poquito más mediocre en el trabajo, entonces queremos que realmente le vaya mejor en la vida, queremos que se enamore de Newt, queremos que les vaya muy bien a ellos. Entonces, de hecho, es un personaje muy diferente que interpretó en Inherent Vice el año pasado, bastante más sencillo, bastante más un poquito más inocente, pero le sale muy bien. Dan Flower es muy divertido como Kowalski, de hecho es como el personaje chistoso de la película, pero a la vez el guion lo trata con mucho respeto, lo cual le debo agradecer mucho a J.K. Rowling, porque siendo el tipo de personaje que es, puede haber sido muy ridículo, pero ese no es el caso. De hecho, Dan Flower le da mucha humanidad al personaje y atraviesa un arco de personaje con el cual nos podemos identificar y que al final resulta ser uno de los más emotivos de la película. Y eso me sorprendió bastante. Su relación con Queenie, que es la hermana de Tina, es muy creíble, es muy enternecedora, es muy emotiva, y ese aspecto de la narrativa me gustó mucho, tanto así que al final de la película estoy seguro que una que otra persona probablemente derrame un par de lágrimas, aunque sea, porque sí es bien emotivo. Colin Farrell es sólido como uno de los antagonistas de la película, es muy intimidante. Lamentablemente no le dejaron usar su acento original, de hecho hace un americano en esta película, pero todo bien. Y aparte tenemos un cameo de un actor muy conocido en la película, haciendo un personaje del que hemos escuchado anteriormente en los libros de Harry Potter y hemos visto muy brevemente en las películas de Harry Potter. No iré al actor, no iré al personaje porque no quiero spoiler esta película. Lo único que diré es que no puedo juzgar muy bien su actuación porque no hemos visto suficiente de él, solamente aparece en una escena. Sí me saltó un poco, no sé si me convence del todo, pero a la vez prefiero decir, hey, hay que tener la mente abierta, vamos a ver qué pasa en las secuelas, dejémoslo ahí, ojalá funcione, ojalá le den algo interesante que hacer. Visualmente la película es bastante espectacular, como de imaginarse. Algunas de las criaturas se ven excesivamente digitales y plásticas, especialmente un ave gigante que tiene Newt en su maletín, no me terminó de convencer. El diseño es hermoso, como personaje funciona, pero visualmente se siente algo sintético. Pero la recreación del Nueva York de la era de la depresión es impecable, desde el diseño de producción hasta los vestuarios, todo se ve muy bien, muy realista. Lo que uno esperaría básicamente es que ha visto incontables fotos de la época, ¿no? Y en términos de diseño la película está muy bien. De repente los efectos digitales no son perfectos, pero el diseño de los personajes y de las criaturas es espectacular. Y hay criaturas muy entrañables, muy divertidas, con las cuales un montón de gente se va a divertir. Yo me maté de la risa con estas criaturas en la película y realmente protagonizan escenas muy divertidas. De hecho, en general, a pesar de que la película maneja temas un poquito fuertes como la caza de brujas, el abuso de padres a hijos, tiene escenas un poco oscuras, bastante maduras, también tiene escenas bastante divertidas. Hay una parte donde Newt está tratando de como que atraer a este hipopótamo, una suerte de hipopótamo, porque yo sé que no lo es, pero una suerte de hipopótamo gigante que se le pone en la ciudad y empieza a hacer este baile medio ridículo. Es una escena que muy bien hubiera podido ser bien estúpida y que estoy seguro que un montón de gente de repente no le gusta, pero a mí me pareció bien divertida. Y por otro lado hay esta escena donde Newt persigue a una de esas criaturas que es atraída por todo lo que es brillante. Entonces se va a esta tienda de joyas en medio de Nueva York y empieza a perseguirla por toda la tienda de joyas y vemos como Kowalski ve a Newt desde afuera y cómo se va cayendo. Es una escena de slapstick muy divertida que realmente me mató de risa y no era el único en el cine, un montón de gente se estaba riendo. Entonces yo creo que Animales Fantásticos es una película muy madura, que maneja temas muy interesantes, muy maduros, pero que a la vez sabe cuándo ser divertida, sabe cuándo ser chistosa. Yo creo que eso también es ayudado por el hecho que sí tiene esta sensación de asombro muy importante en este tipo de películas. Hay escenas normalmente uno se queda como que con la boca abierta, especialmente cuando vemos por primera vez el interior del maletín de Newt. Son escenas realmente mágicas, aunque suene un poquito cliché. Yo creo que en ese sentido David hizo un buen trabajo en esta película. Y sí, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos me sorprendió gratamente. Es un sólido blockbuster, visualmente es bastante espectacular, excepto en algunas criaturas, pero en general la dirección de fotografía me parece muy buena, el diseño de producción, los vestuarios, las actuaciones son muy buenas, el Newt Scamander de Eddie Redmayne es impecable, los antagonistas son creíbles. La historia es muy interesante, muy emotiva, pero yo creo que lo más importante de esta película es que tiene un montón de corazón. Realmente logra que uno se preocupe por sus personajes, que realmente se preocupe por sus problemas amorosos, por los conflictos dentro de la narrativa. Entonces yo creo que no se siente como una película que fue hecha únicamente por dinero, ¿no? Realmente J.K. Rowling estaba metida en esta historia y quería que uno se identifique con los personajes y termina queriéndolos. Y eso fue lo que sucedió. Yo le pongo 3 estrellas y media sobre 4 Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Me sorprendió. Eso es todo lo que tengo que decir sobre la película. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Chao.
Gracias por ver este video, no dejen de suscribirse al canal de YouTube de Proyectando Ideas y de ver el resto de videos que he estado haciendo y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago. Nos vemos en el siguiente.